Ahora sí, un ecosistema entonces es donde se relacionan todos los organismos vivos, repito, plantas, animales, hongos, bacterias, que comparten un espacio físico, ¿sí? Y además una geografía, ¿listo? Una geografía. Y esa geografía va a tener un clima determinado, ¿listo? Y a esas relaciones entre lo que podríamos decir organismos vivos, la parte física, la parte química, un clima y su geografía, vamos a llamar ecosistemas. ¿Listo? A toda esa parte, ¿vale? Al conjunto de organismos vivos lo vamos a llamar biocenosis y a la parte, escúcheme muy bien, de las características físicas y químicas lo vamos a llamar biotopo. Entonces, la biocenosis en el ecosistema, entonces sería todos los organismos vivos. Y el biotopo, repito, incluye clima, si hay montañas, si llueve, qué tipo de, si hay agua, qué tipo de agua, si el agua es un río, si es una laguna, si estamos hablando del océano, todo ese tipo es lo que llamamos biotipo. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar entonces. Listo. A los solo cuando hablemos de los factores bióticos. ¿Listo? Vamos a hablar primero de los factores bióticos. Entonces, ¿qué son los factores bióticos en un ecosistema? Entonces, a esas relaciones, escúchame muy bien, a esas relaciones entre plantas, animales, bacterias, ¿sí? De descomposición, hongos y todo lo demás, a eso es a lo que llamamos factores bióticos. Entonces, los factores bióticos en un ecosistema, ¿sí? Sería todas las relaciones que se pueden establecer entre lo vivo. ¿Listo? Esto incluye, escúcheme muy bien, cuando los organismos mueren, ¿sí? Cuando estos organismos vivos mueren, ¿qué pasa con ellos? ¿Sí? ¿Qué tipo de organismo se alimenta de ellos en primera instancia? Si hay carroñeros, por ejemplo. Si no hay carroñeros, entonces el cadáver, ¿qué hacen los microorganismos con él? Todas estas relaciones, entonces las vamos a llamar factores bióticos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a continuar. ¿Puedo cambiar la diapositiva, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Bueno. ¿Qué son los factores bióticos? Bueno, aquí los factores bióticos se van a dividir en dos. En uno que vamos a llamar el clima de ese ambiente, ¿sí? De ese lugar y la parte de la geografía del lugar. ¿Listo? En estos dos se podrían dividir. Entonces, generalmente cuando hablamos de los factores bióticos, entonces estamos hablando, ¿sí? De lo que es si hay montañas, si hay ríos, qué cantidad de luz hay, cuál es la temperatura del lugar, si llueve, si hay estaciones, todo ese tipo de cosas es a lo que nosotros vamos a llamar factores abióticos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. También debe tener en cuenta el material orgánico, Profe, los una minerales. pregunta. Dime, dime. ¿Sí? No, es que en la diapositiva anterior decía bióticos y en esta ya dice abióticos, qué pena. Ah, ok. Ok, ok. Listo. Entonces, repito, estos factores físicos también van a involucrar, ya dijimos el clima, la parte de la región donde se encuentre y también la parte de los minerales, la cantidad de oxígeno, la materia inorgánica y todo lo demás. ¿Listo? Eso significa que aquí cuando hablamos de factores abióticos estamos hablando de, repito, clima, lugar donde se encuentre y componentes, ¿sí? O componentes inorgánicos como son el oxígeno, los minerales del suelo y la materia inorgánica. ¿Listo? Esto quiere decir que los ecosistemas van a estar diferenciados, ¿sí? Uno del otro y muchas veces pueden cambiar por unos cuantos kilómetros. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Bogotá, ¿sí? Si usted mira la región de Bogotá y va, no sé, a Cota o a
Fusa o a cualquier lugar que se encuentre a 3 horas de Bogotá o a unas cuantas horas de Bogotá, puede determinar que si usted se dirige a una región que está bajando de la montaña, literalmente porque Bogotá seguirá siendo una montaña, si usted baja de la montaña se va a encontrar con que hay un clima más cálido y la vegetación y los animales son completamente diferentes. ¿Listo? Esto se debe a los factores abióticos. ¿Listo? Los factores abióticos también se involucran en el desarrollo de las plantas. Por ejemplo, si en un clima hay, no sé, mucha luz solar durante el día, las plantas van a crecer más rápido. Y esto va a permitir que los herbívoros puedan alimentarse más. A su vez, va a permitir que entre más presas hayan, los depredadores pueden aumentar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esto es una relación entre los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. ¿Listo? ¿Claros hasta aquí qué son los factores abióticos y cuáles son los factores bióticos? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna Sí, pregunta, señor. chicos? ¿Dudas, preguntas hasta ahora de algún factor o algo? ¿No? ¿Puedo cambiar entonces la diapositiva, chicos? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, listo, muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema. Bien, listo. Aquí podemos ver un ecosistema, ¿sí? Donde tenemos la biocenosis, ¿sí? Que es otra forma de decir factores bióticos, y el biotipo, que son los factores abióticos. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden ustedes hacer un ejemplo con algún tipo de ecosistema o si quieren, pueden hacerlo con esto. Recuerde que a eso que llamamos factores bióticos o biocenosis es esa relación que existe a la relación, o sea, escúcheme bien, relación que se puede establecer entre los animales o organismos de un lugar. Esto, por ejemplo, acá, aquí podemos ver un ecosistema. Este ecosistema tiene características, por ejemplo, hay una especie como de lago, ¿sí? Hay un bosque frondoso, hay unas montañas, ¿sí? Entonces ya ahí ya podríamos decir que esos son los factores abióticos. También se puede decir que el suelo es bastante rico en nitrógeno, oxígeno y en minerales para que los árboles crezcan. ¿Listo? Y pues podemos encontrar algunos animales como por ejemplo, no sé, aves, halcones, eh, esto que parece ser como una especie como de ciervo, un jabalí. Entonces, por ejemplo, estas son relaciones que se establecen. ¿Listo? Como para que lo tenga en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esta diapositiva en particular, chicos? No sé. ¿No? Sí, profe, porque no hay cielo. Porque, ahí, pero, pues, porque el dibujito salió blanco, ¿yo qué hago? Bueno, si quieren, entonces le dibujo el cielo. Recuerden que en algunos lugares Claro, porque sí, de donde llueve y todo. no hay necesidad, en algunos lugares como por ejemplo el desierto, no está el cielo con las nubes, sino simplemente está el azul, como para que lo tenga en cuenta. ¿Listo? Cuando su merced vaya al desierto, fíjese en eso, dése cuenta de que las nubes son muy pocas, o vaya al desierto de la Tatacoa. En el desierto de la Tatacoa se ven nubes, pero es bastante lejos las nubes, entonces como para que lo tenga en cuenta. Y gracias por criticarme el dibujito. Continuemos. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Esto como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno. Listo. Claros acá los factores bióticos y abióticos. Si quiere usted puede realizar un ejemplo. No sé, de algún lugar que usted conozca, puede mirar los factores abióticos. Recuerde, la cantidad de agua también afecta los tipos de organismos que hayan. ¿Por qué? Porque entre más agua haya, por ejemplo, en las selvas donde hay agua, esta agua les va a permitir a las plantas crecer más rápido debido a los nutrientes. Además, hace que las selvas hayan más animales por kilómetro cuadrado que, por ejemplo, en otras regiones. ¿Listo? El agua es un factor bastante importante. Bueno, continuamos. Listo. Listo.
vamos a hablar algo dentro de los ecosistemas que llamamos la red trófica, ¿sí? O la cadena trófica, si la quiere ver de esta manera. ¿Qué es la red trófica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y demás. Resulta y pasa que la red trófica se trata de lo que mal llamamos cadena alimenticia. ¿Listo? ¿Por qué se dice que es mal llamada cadena alimenticia? ¿Por qué? Porque a nosotros nos habían enseñado que la planta se alimenta, perdón, que el herbívoro se alimenta de la planta y el carnívoro del herbívoro y ya, se acabó. Pues resulta y pasa que no es tan así. ¿Por qué? Porque la red trófica trata de mirar qué pasa si, por ejemplo, hay algún organismo que no esté. ¿Qué pasaría con el resto del ecosistema? Primero. Siguiente, recuerde que hay organismos como por ejemplo las bacterias o por ejemplo las lombrices que se alimentan de, llamémoslo así, tierra, por decirlo de alguna forma, em, de ¿qué pasa con estas bacterias? ¿Cómo estas bacterias enriquecen el piso, el suelo, perdón, y con el suelo enriquecido, cómo ellas crecen más rápido? De eso se va a tratar la red trófica. La red trófica entonces se va a tratar de poder mirar cómo es que la energía, ¿listo? Los nutrientes se distribuyen en cada organismo. ¿Listo? De eso se va a tratar la red trófica. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga en cuenta. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre la red trófica? ¿No? ¿Ninguna? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo? ¿No? No, señor. Bueno, listo, perfecto. Vale. Listo, entonces vamos a continuar entonces con la siguiente parte. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de red trófica para que nos imaginemos un poco de qué se trata una red trófica. Listo. No vayan a mirar la A porque la A habla de la parte de mar y pues para infortunio de nosotros o fortuna no estamos por los lados del océano, entonces pues entonces esta parte no la miremos. Miremos la red trófica de esta parte de acá. Listo, esta, la B. Listo, como usted puede ver, hay organismos que usted cree que no se relacionan entre ellos, pero sí establece una relación. Por ejemplo, tenemos hojas, ¿sí? ¿Quiénes se alimentan de las hojas? Alguien que me diga de quién se alimenta de las hojas. Los herbívoros, Muy bien, y en este caso, en esta red trófica, ¿cuáles son esos herbívoros o cuáles son los que representan a los herbívoros? La lombriz, el gusanito, yo qué sé. Exactamente, una lombriz y este de acá, y un escarabajo. Muy bien, un escarabajo. profe, las hormigas, ¿no? Las hormigas, ves que las hormigas también, pero estamos hablando de esta de acá. Listo. Una pregunta. ¿Quiénes se alimentan de los escarabajos y de las lombrices? En esta red trófica. Los pájaros, los ratones. Listo, un momento. Hasta ahí. Los pájaros. Muy bien. Entonces, de esta red trófica, los pájaros se alimentan de las lombrices y los escarabajos. Bueno, y una pregunta. ¿Quién se alimenta o quién se alimenta de los pájaros conejos? El zorro, Muy bien. la víbora. La víbora, excelente. Y el búho. Listo. Bien, perfecto. Ahora, si usted se da cuenta, las plantas, esto es simplemente la parte de las hojas. Miren las hierbas. Los conejos se alimentan de las hierbas y las piñas, al igual que los ratones. ¿Listo? A su vez, el zorro se alimenta de ratones y de conejos. Los búhos se alimentan de víboras y los zorros también se alimentan de víboras. ¿Listo? Entonces, una pregunta. Y esto es algo que usted debe entender cuando estemos hablando un poco sobre afectar un ecosistema. Los ecosistemas se pueden afectar de dos formas. Uno, por ejemplo, quitando el agua del ecosistema, talando los árboles, o dos, desapareciendo un depredador. Uno dirá, pero ¿qué de malo tiene que un depredador desaparezca? ¿Qué pasaría si desaparecen los zorros de acá? ¿Qué pasaría con los pájaros y con los conejos y con los ratones? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Alguien que me diga, por favor? ¿Se sobrepoblarían?
Muy bien, perfecto. Habría una sobrepoblación. A estas sobrepoblaciones nosotros las conocemos como plagas. ¿Listo? Plagas. Esto significa que, ¿qué? Que por X o Y motivo, los seres humanos hemos estado desapareciendo depredadores. ¿Por qué desaparecemos depredadores? Por dos razones. La primera, que es la evolutiva, que es acabar con la competencia. ¿Sí? Si yo acabo con mi competencia, significa que yo tengo más comida, entonces yo me alimento mejor. Y la segunda, por cuestiones religiosas. Las cuestiones religiosas muchas veces dirán que estos animales, no sé, representan el mal o representan cosas malas, no sé, o algo así por el estilo, y por eso los desaparecemos o los extinguimos. ¿Listo? También podemos extinguirlos desapareciendo el hábitat de dichos animales. ¿Qué pasa entonces con los pájaros, conejos y ratones? Nuevamente habría una sobrepoblación. Los conejos en algunas partes del mundo son considerados literalmente plagas. ¿Y por qué son considerados plagas? Porque no son endémicos de ahí, uno y dos, porque no tienen depredadores y al no tener depredadores se reproducen rápidamente. ¿Listo? Y se Y dañan convierten los campos también, ¿no? exactamente, y comienzan a dejar a otros organismos sin alimento. ¿Listo? Eso pasa con los ratones. Por ejemplo, en las grandes ciudades se calcula que por cada ser humano, más o menos aproximadamente, pueden haber entre 5 a 10 ratones por cada ser humano. ¿Listo? Como para que lo tenga en cuenta. ¿Vale? ¿Y por qué se reproducen tan rápido? Pues porque no tienen un depredador que se alimente y segundo, porque las condiciones, por ejemplo, en las ciudades les permite a ellos alimentarse de los residuos que deja las personas y ellos se alimentan, viven cómodamente, crecen y listo. ¿Vale? Entonces, esta es una red trófica. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a esta red trófica? ¿No? ¿Ninguna duda? De mi parte no. ¿No? Listo. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Toca escribir todo eso? No, no hay necesidad. Necesito es que usted mire cómo es una red trófica. Ujú. Preste atención y cuando le hagan una pregunta en el cuestionario sobre la red trófica, no la tenga que buscar en Google. Pues yo espero Ok. eso. Yo espero eso. Aunque eso es esperar mucho, pero bueno, yo les tengo fe. Les tengo mucha fe. Bueno, listo. Vale. Listo, esto es la parte de ecosistemas. Listo, esta es la parte entonces de todo lo que son los ecosistemas, características de los ecosistemas y demás de los ecosistemas. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta respecto a los ecosistemas y todo lo demás?